Hablemos de la bioética y educación. Hay una cuestión sustancialmente importante a este respecto. Enseñar bioética, aproximarse a la bioética, es algo que, si bien nosotros podemos estar hablando ya de 50 años por lo menos del trabajo de la bioética, no es algo que se haya estado haciendo del todo, tanto dentro de las instituciones universitarias como de las instituciones de salud. ¿Debido a qué? Bueno, en mucha medida, debido a que se considera en ciertos aspectos que los principios bioéticos al momento de estar jugados dentro de los comités de ética en investigación, de alguna u otra manera se ha visto a los comités de ética como partícipes de un freno, en cierta medida, de los actos de investigación. Y eso nos lleva a una mala praxis dentro de la cuestión de la investigación, pero también de la propia enseñanza de la bioética. La bioética tiene que ser enseñada, entendida y por supuesto puesta en práctica de manera constante, y para ello los campos educativos son indispensables. Tenemos pocos cambios en función de los planes y los programas, y por otro lado, el entendimiento de una bioética muy sesgada, muy corta, como hemos visto, de orden lineal, estándar, que únicamente articula 4 puntos y que los convierte en un momento dado en un checklist, ¿no? Sobre todo en un checklist en el orden de las investigaciones biomédicas, y que no alcanza, por tanto, a expandirse en el horizonte y mostrar su verdadera fuerza y valor ante cada uno de los eventos que vamos encontrando en el día a día, desde las cuestiones ecomultidimensionales, desde las cuestiones de biodiversidad, las cuestiones que tienen que ver con órganos, las condiciones que tienen que ver con la explotación, las minas, etc. En todos y cada uno de esos ámbitos hay algo que tiene que ver con la bioética. Entonces, no puede estar entendida como algo de lo biomédico, porque a final de cuentas podemos ubicar el acto bioético justamente en la planeación de la explotación de los recursos naturales, o el acto biomédico en cuanto a la clonación, o el acto bioético en cuanto a la cuestión de los asentamientos humanos, en fin, es mucho más amplio. Pero si nosotros vamos ahí avanzando, el objetivo que se tiene es implementar una transversalización de la bioética de los diversos programas educativos para fomentar con ello una relectura, sobre todo, y aquí hay que hacer énfasis, de la responsabilidad social que tienen los profesionales. Ya no es de la responsabilidad ética como sujetos, o deontológica como es la responsabilidad que pudiera adquirirse a partir de ser partícipes de un grupo de profesionales y regirse bajo una serie de condiciones normativas. Hablamos de una responsabilidad social, es decir, de la eticidad en práctica, donde efectivamente esto que yo planteo y que yo enseño y que yo transmito, debo de comprender que tiene repercusiones de otro orden en diferentes instancias, y que en un momento dado, por supuesto, esas repercusiones llegan a mí. No es que yo me encuentre por fuera del recorrido circunstancial, ¿no?, de los efectos que tienen mis propias acciones, sino que éstas en un momento dado llegan a mí. No es una cuestión de karma, no es una cuestión de destino, tiene que ver directamente con la implicación social. Todos somos parte de la sociedad, no hay nadie por fuera de la sociedad, así que es lógico pensar que muchos de los efectos tardarán quizás, pero llegan a mí, y no llegan de la manera en que yo los he ido explicando, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de transversalizar estas condiciones disciplinarias, pues hablamos de la integración de acciones y de aspectos de aprendizaje, por supuesto. Hablamos de una cuestión dinámica, de una cuestión de socioformación. Como nosotros alcanzamos a vislumbrar, hablamos de una formación integral. Y esto integral, bueno, son tanto las cuestiones creativas como las cuestiones del emprendimiento, los proyectos éticos y las competencias sustentables. Eso es importante, competencias sustentables. Es decir, esto que no se vuelve meramente un acto a veces de rapiña, ¿no?, de la condición formativa, que no es
una cuestión de imposición jerárquica, que no es parte de la creación de una hegemonía, sino que verdaderamente es parte de toda una competencia sustentable, donde esto sustentable implica al otro y me implica a mí en esta otra edad, y por supuesto eso todo en su conjunto lleva hacia un bienestar de la sociedad, ya no un bienestar meramente de la comunidad, o un bienestar de lo familiar, o un bienestar del sujeto. Ya no es buscar, soportar, sustentar y desplegar el reconocimiento de una determinada institución académica, sino se trata del bienestar de la sociedad. Y cómo esto implica que las propias instituciones, por ejemplo las instituciones de salud, se vuelvan a asumir, ¿no?, frente al bienestar de la sociedad. Eso quiere decir que se reinscriban, por supuesto, en cada uno de los procesos de socioformación que tienen, que no son aislados, que no son parcelados, que la universidad verdaderamente dé cabida nueva a la universalización discursiva, que volvamos a encontrar intercambios de diferentes disciplinas para resolver problemas actuales o para repensar problemas actuales en escenarios diversos, pero siempre bajo la idea de un bienestar de la sociedad y no bajo la idea del bienestar de una determinada institución. Si bien las instituciones pueden y deben en un momento dado gestionar algunas cuestiones a este respecto, o pueden asumir y deben de asumir elementos de gobernanza, no quiere decir con ello que deban de colocarse como a los actores principales, porque el actor principal en conjunto es la sociedad. Entonces la idea de estas socioformaciones, ¿no?, que implican la lectura bioética, es justamente eso, hablar de bienestar social, ya no de solo de calidad de vida, tener un cambio en cuanto a las perspectivas, hacer una condición de una ecolectura multidimensional que a final de cuentas nos ayude, ¿no?, a resolver cuestiones tanto en el contexto local como en el contexto global. Entonces, la enseñanza misma de la bioética es una cuestión importante en ello, ya no solo que se enseñe, se inserte, ¿no?, sino que se enseñe como una posibilidad real del acontecer y del actuar, o sea, que se considere verdaderamente factible, ¿no?, realizable, no solo utópico, sino en potencia a partir de los actos que los miembros de un determinado conjunto de sujetos, por ejemplo de una facultad o de un salón, estén determinados a realizar, y por tanto deben de comprender que es aplicable, en todo momento es aplicable, puede llevarse a cabo una lectura bioética en cada una de esas condiciones, a partir de considerar los principios bioéticos, no solamente los 4 principios bioéticos, sino el resto de principios bioéticos, para que entonces podamos apuntalar condiciones de solidaridad, pero también de beneficio y por supuesto de no maleficencia. Se debe de enseñar siempre que es una cuestión dinámica, que está ligada a una serie de conjunto de sujetos y por tanto está en siempre ejercicio, es ejercitante, se realiza una vez, se realiza 2 veces, y tiene que ser de constante, no es una cuestión que ya se leyó, se sabe, porque entonces no es dinámico y por supuesto tiene que estar en entramados dialógicos, se debe de hacer en conjunto, en diálogo, porque no hay manera de pensar del todo en el otro si no es con el otro presente que también está pensando en nosotros como su otro. Y eso produce entramados discursivos y eso nos lleva así sostener algunas cuestiones del orden de lo reflexivo, pero por supuesto nos regresa al primer punto, a la cuestión de lo aplicable. No solo reflexionamos, sino que aplicamos cada una de esas dimensiones reflexivas que se han ido ahí situando. Entonces, tenemos un recorrido de acciones que tenemos, que somos partícipes y que podríamos establecer dentro de cada uno de los ámbitos donde la bioética tiene sentido, que es en todos los ámbitos de lo humano.